Estimado televidente, muchas gracias por continuar en Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche estamos conversando sobre los 10 años del CAFTA y nos acompañan el presidente de AmCham, don Roberto Sansón, y Mario Arana, gerente general de APEN y director de TLC de AmCham. Hablábamos de si Nicaragua le ha sacado provecho, si Nicaragua está preparada para dar otros saltos. A lo largo de estos 10 años también, ustedes lo han señalado, el país ha firmado otros tratados de libre comercio con otros países y se dice vamos a tener acuerdos comerciales con los países que sean necesarios porque el país necesita tener otras ventanas donde colocar nuestros productos. ¿Cómo andamos o cómo estamos con el acuerdo de asociación comercial con Europa? Bueno, bien en el sentido de que es un acuerdo que ya está en vigencia. Verdaderamente ya tenemos prácticamente 2 años de que entró en vigencia. Hemos descubierto cosas en el proceso, es decir, de este acuerdo, uno, de que es un mercado más exigente, o sea, y que creo que en Nicaragua tenemos que tomar conciencia de que cada mercado tiene sus requerimientos y tenemos que prepararnos y saber cómo exportar y de manera que se cumplan con todos los requisitos de etiquetado, de empaquetamiento, en fin, o sea, todos los requerimientos fitosanitarios y demás. Entonces, yo creo de que nos hemos dado cuenta que es un mercado mucho más exigente, que requiere trabajar más a nivel de la cadena productiva, o sea, desde la parte de, básicamente, productiva y no solo la parte exportadora, digamos, y todos los estándares de calidad y normativas con los que hay que cumplir, certificaciones, donde hay mucho énfasis en ciertas certificaciones que te compran ventajas en estos mercados particularmente y sacarles provecho, porque las certificaciones en sí tienen un valor adicional. Entonces, amerita mucho conocer de estas nuevas oportunidades que se abren verdaderamente a la luz de estos nuevos mercados, ¿no? Entonces diríamos que el país está aprendiendo a trabajar con un mercado más exigente, que a la misma vez brinda oportunidades y lo que tenemos que hacer es saber aprovechar, es decir, y ganar el conocimiento. Organizaciones como AmCham, organizaciones como la misma APEN están precisamente para eso, para dar servicio y apoyar a de que los productores que quieran exportar a estos mercados con sus correspondientes exigencias sepan cómo hacerlo y lo puedan hacer con resultados exitosos. Fíjate que la clave tal vez de lo que dijo Mario es la parte del conocimiento. Uno de los principales factores que hemos detectado cuando analizamos el tratado del TLC es que todavía tenemos una gran concentración de empresas que exportan, concentración de productos que exportamos y concentración de los mercados hacia los cuales exportamos dentro de Estados Unidos. Y esto tal vez es un proceso natural de que las empresas más grandes son las que primeras que aprovechan un tratado de libre comercio, las que tienen las bases, las estructuras para poderle sacar beneficio. Pero también nos demuestra que como país tenemos una gran necesidad, una obligación y una oportunidad de que más empresas medianas y pequeñas conozcan el tratado, conozcan las oportunidades, pasen de pensar que exportar a Estados Unidos es una caja negra, bueno, y ni qué decir a Europa, pero exportar a Estados Unidos es una caja negra, a pensar que exportar a Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Y por eso es que mucho el trabajo que hace AmCham y que hace APEN, incluso el acuerdo que firmamos entre las dos organizaciones, va en el norte de tratar de facilitar ese tema de exportación, para que realmente más empresas le saquen beneficio, para que más productos se puedan exportar y que lleguemos a más zonas. Fíjate que la gran mayoría, más del 80% de lo que exportamos sigue estando en la costa este de Estados Unidos. Todo lo que se conoce como el Midwest y la costa oeste son francamente desconocidos para nosotros. Otros países de Centroamérica sí exportan a esos mercados, a esos estados, pero nosotros en Nicaragua todavía nos falta un universo por conocer dentro de los mismos Estados Unidos. Estaba recordando que cuando se discutía lo del CAFTA se dijo aquí algo que ustedes han mencionado. Estados Unidos va a comerse la economía de Nicaragua, los micros, pequeños, medianos van a quebrar y aquí viene una hecatombe. Nada de eso ha pasado. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, es decir, eran parte de una estrategia de agitación política sin fundamento. O sea, es decir, lo cierto es de que son las empresas más modernas las que de alguna manera se benefician y de alguna forma están más expuestas a la competencia en estos acuerdos verdaderamente. El resto del universo
cuidado que no los toca de manera directa mucho los acuerdos de libre comercio. Siempre deben de ser una preocupación de la política pública, es decir, cómo desarrollar y fortalecer y ojalá encadenar a cadenas que tienen, digamos, ¿cómo te diría yo?, ventajas competitivas en el mercado a estos productores que de alguna manera pues están a otro nivel de desarrollo. Entonces yo creo que había mucho de elementos políticos, argumentos que realmente agitaban tal vez un poco a los sectores, pero verdaderamente sin la suficiente fundamentación. Y eso es creo que lo que lo explica, pues, ¿verdad? Bueno, habrá que ver qué va a pasar en el futuro vía la conferencia de la embajadora Dogu, en un evento organizado por ANCHAM, en donde ella exaltaba que en Nicaragua cómo había aprovechado grandemente este tratado, cómo habían crecido las exportaciones, que todavía hay mucho por hacer por delante. Hablaba del TPP, que es la gran ventana de oportunidades en el futuro. Ustedes que están organizando estos aspectos, estos temas, ¿qué es lo que van a hacer hacia el futuro? Mira, tenemos de momento ahorita 2 visitas muy importantes. Vamos a tener dos visitantes ilustres. A fin de mes, ahora a finales del mes de mayo, vamos a tener a John Anderson, subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, que nos va a estar visitando con el objetivo expreso dentro de la cadena pues, de actividades celebrando los 10 años de la implementación del CAFTA, pero viniendo a Nicaragua para hablarnos un poco más y en detalle de las oportunidades que tenemos como país. Va a ser bien interesante escucharlo hablar y ver su opinión acerca del TPP y cómo podemos pasar ahora. ¿Va a dictar alguna conferencia? Él va a dictar una conferencia, por supuesto, en AmCham, a la cual, por supuesto, estarás invitado y será un gusto que lo platiquemos y lo veamos con él. Y ahí va a ser la gran oportunidad de tener una persona de su calibre en el contexto internacional que nos pueda realmente hacer una evaluación y un análisis de las oportunidades que tenemos. Y luego de eso vamos a tener al presidente de ACLA, que es la Asociación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, que va a estar dándonos una conferencia también de cómo Nicaragua se puede insertar en ese concierto mundial, dadas las diferentes corrientes que están sucediendo ahorita en el mundo. Entonces, en AmCham estamos comprometidos a tener esa visión internacional, ese foco para que se vean las oportunidades y que lo que estamos conversando aquí no sea una cuestión que se quede a 10.000 metros de altura, sino que realmente se vean cómo nos ven de afuera, cómo tenemos oportunidades de adentro y cómo podemos aprovechar como país, como sector privado, realmente estas oportunidades para dar los pasos hoy que necesitamos para que rindan fruto en 5 o 10 años. Porque al final hoy no estaríamos aquí si hace 10 años no hubiéramos hecho la tarea bien hecha y si después de esos 10 años no se hubiera seguido trabajando. Eso es lo que nos ha permitido que hoy estemos conversando exitosamente y no como un ejemplo de fracaso, sino como un ejemplo de éxito. Bueno, yo diría que, es decir, con visión, tanto AmCham como APEN establecieron una alianza estratégica precisamente para ver cómo apoyamos la generación de oportunidades de cara a la exportación, de cara al comercio, obviamente, y la idea es que sea más claro, más evidente verdaderamente para qué una organización como APEN sirve. O sea, no solamente es para el premio al exportador o para la Expo APEN, que lo ha proyectado con mucho éxito, pero la verdad es de que es una organización de servicio, o sea, que tiene sus socios, pero tiene una clientela muy amplia y provee una cantidad de servicios, todos los servicios necesarios que requerís para exportar. Y es realmente bastante sencillo, es decir, poderlo hacer si sabes cómo hacerlo, ¿no? Y los requerimientos que tenés que cumplir. Entonces, ese énfasis en darles los servicios que requiere exportar en el país está a la orden del día, es necesario, porque sí hay requisitos, hay requerimientos con los que tenemos que cumplir, ¿verdad? Y se va a tratar de eso, de proyectar que hay formas como lo podemos hacer y sobre todo ver cómo instalamos nuevamente una conversación en el país, como lo decía Roberto, sobre las ventajas, las oportunidades, es decir, y qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente añadir más valor agregado a nuestros productos que mejoren los ingresos que podemos recibir por ellos. Y eso es fundamental en un contexto en donde los precios de nuestras exportaciones tradicionales no lucen lo suficientemente favorables. Defenderte por el lado del volumen, defenderte por el lado del valor agregado, es decir, por el lado de la productividad,
Eso es la conversación que tenemos que instalar en Nicaragua a partir de esta etapa. ¿Hay algunos sectores que se hayan quedado rezagados en estos 10 años con respecto al CAFTA, que necesiten un empuje? Bueno, mira, yo diría que en el sector agropecuario se requiere trabajo, ¿verdad? Hemos dicho el sector lácteo, el sector de sorgo, el sector de avícola, en cierta manera, pues tiene que trabajar, es decir, y fundamentalmente diríamos que el arroz, o sea, son sectores que tienen que ponerse a la altura del desafío desde el punto de vista de competitividad. Cada uno está haciendo cosas diferentes para resolver su particularidad, la conocen y están claros de los pasos que hay que dar. Es asunto de tiempo, es asunto de que sepan colaborar con las autoridades del sector público para que las cosas que tengan que pasar pasen. Es decir, aquí, por ejemplo, tiene que realmente entrar, semillas genéticamente modificadas, pues hay toda una gran discusión sobre eso, y semilla híbrida, por ejemplo, para que la producción de sorgo sea neutral versus la importación de maíz amarillo. Entonces, el sector público tiene que colaborar con el sector de esta cadena productiva para que suceda lo que tiene que pasar, ¿verdad? Es decir, en el caso del arroz, pues la verdad es que tienen que mejorar rendimientos, tienen que mejorar costos todavía, ¿verdad? Y obviamente, bueno, están enfrentados a la distorsión de los subsidios norteamericanos, es decir, hay sectores exportadores también que están teniendo algunas dificultades con el mercado norteamericano sobre los que nos tenemos que preocupar. El sector de la carne tiene ciertas particularidades, el sector del maní. Entonces, mira, aquí hay una conversación pendiente, primero interna en el país, entre el sector privado, con las autoridades de gobierno, y luego hay temas en el marco de este acuerdo con los Estados Unidos que tenemos que conversar para fortalecer y mantener y preservar las ventajas y el buen desempeño del país en la parte económica y comercial. Fíjate que Sí. si me permitís ahí, creo que el hecho que estemos hablando de que se han hecho las cosas bien no es un tema para dormirnos en los laureles, sino todo lo contrario. O sea, nosotros los problemas, retos y dificultades que tiene el país no se han ido, no han cambiado, estamos mejorando poco a poco. Cuando me preguntan, yo discuto que no hay que contentarnos diciendo que crecemos al 4,5, 4,9, 5%, cuando deberíamos de crecer al 10, y al 12 y al 15, porque por la base de donde venimos, por el tamaño de nuestra economía tan pequeña y las necesidades tan grandes que tenemos. Entonces, en realidad, aunque Mario contesta creo que muy bien en la parte específica, a nivel general, o sea, tenemos siempre los mismos problemas de productividad, de desarrollo, que hay que crecer y que tenemos que entablar esa discusión. La discusión la tenemos que llevar a largo plazo. Tenemos que aprender a tomar medidas ya en Nicaragua que no son de un gobierno o el siguiente, o el problema de la ley que viene el próximo año, o que viene ahorita, sino que vamos a hacer para realmente ver resultados en 5 años. Porque si no, no vamos a salir de este círculo que hemos quedado. Y creo que lo bueno es que estamos hablando de éxitos positivos, ya no de retrocesos, sino de avances, pero que todavía son avances modestos. Son avances con que ningún empresario debería sentirse satisfecho. Tenemos que hacer mucho más y eso requiere un trabajo mucho más profundo. Ustedes hablaban de la necesidad de poner el CAFTA en el tapete de ver hacia el futuro. ¿Van a ustedes a proponer eso próximamente? Retomar la agenda, discutir, potenciar el CAFTA más allá del 2017, por ejemplo. Bueno, yo diría que esto que estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, en AmCham, Roberto tomó la iniciativa de proponer la creación de una comisión del Tratado de Libre Comercio que estoy pues coordinando, y la idea es que ahí hemos convocado a un grupo de expertos en estos temas para cualquier miembro de la asociación que tenga consultas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, hemos hecho esta alianza AmCham-APEN, o sea, y es fundamentalmente parte de nuestro trabajo es hacer lo que se conoce como la incidencia de que este tema de las oportunidades al exportar las tomemos como una discusión amplia, la retomemos en el país, y no solamente de cara al CAFTA, sino de cara a los otros acuerdos. Estamos apoyando mucho también las iniciativas que se están generando por parte de la Unión Europea en diferentes campos para ir preparando las condiciones para que se puedan competir también en esos mercados. Entonces, lo cierto es que las exportaciones han sido un motor de crecimiento de esta economía. Estos años ha estado favorecida especialmente por una coyuntura de precios muy favorables, ¿verdad? Eso está cambiando y los próximos años no lucen
también como los que acabamos de tener. Entonces necesitamos replantearnos el modelo exportador en Nicaragua y necesitamos instalar esta conversación. Como dice Roberto, es decir, sí, las inversiones inclusive pueden hasta compensar como motor de crecimiento, ¿verdad? Es decir, lo que pueda estar ocurriendo en esta etapa de transición en la parte exportadora, pero somos fundamentalmente una economía exportadora, agroexportadora, es decir, y es importante que retomemos una conversación sobre el sector y sobre lo que hay que hacer hacia el futuro para mejorar sus perspectivas de desarrollo. Licenciado Roberto Sansón, presidente de ANCHAN, y el doctor Mario Anana, gerente general de APEN y director de TLC de ANCHAN, muchas gracias por habernos acompañado y venir a ilustrarnos sobre el CAFTA y sus 10 años. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan, continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria.